focolarino casado de Roma que colabora con la Librería Vaticana. La editorial estuvo presente en la misa con el Papa y después de la misa pudo saludar al Papa personalmente. Y entonces, naturalmente, le dijo que era un focolarino, le habrán dicho. Y él pudo decirle también: Santidad, Santo Padre, los focolarinos le están cerca, le quieren y están agradecidos por el mensaje de valor y de esperanza que está ofreciendo a todos. Y el Papa le tomó la mano. Decía Giannino que sintió realmente todo el calor y el afecto en este apretón de manos y le dijo: diga a todos que les quiero y que les saludo. Dígaselo a todos. Por lo tanto, me parece... Me parece que Giannino no está aquí para decíroslo personalmente, pero yo me hago portavoz de este saludo y de este afecto personal del Papa, para él y para todos. Me han dicho que también las Gen3 de aquí de la zona de Castillos Romanos nos quieren contar algo. Somos una representación de los Gen3 y, como todos, nosotros también hemos sentido muy fuerte el amor del Papa y sobre todo su modo de mover, de hacer. Hemos entendido que para hacer un mundo más unido tenemos que usar no solo las palabras, sino los gestos concretos. Y hemos entendido también que él quería transmitirnos la sencillez de vivir el día, pero sobre todo, como nos decía también Chiara Lubich, y por lo tanto nos transmite esto. Gracias. Y precisamente por esto hemos empezado a movernos y hemos empezado a hacer bizcochos, tortas, las hemos vendido y después las ganancias las hemos mandado a las familias necesitadas de Siria. Y también ahora, si queréis, hemos traído unas cuantas tortas. Entonces ha abierto la conexión, ha abierto el negocio después de la conexión. Quería añadir que en los días en los cuales el Papa Francisco iniciaba su pontificado, justo un par de días después, en Inglaterra, asumía el cargo el nuevo arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Y nosotros realmente seguimos con interés este momento de paso para la Iglesia anglicana. Y en cambio aquí nosotros tenemos a Heike Vesper, luterana de Alemania. Y nos interesa mucho saber cómo tú estás viviendo esta novedad del Papa Francisco. De Chiara aprendí a amar la Iglesia de otro como la propia. Así que para mí es natural y espontáneo alegrarme por este nuevo Papa. Les confieso, sin embargo, que tenía una duda. Como él viene de un país donde es muy sentido el problema social, entonces me pregunté, ¿tendrá en su corazón el ecumenismo? Pero creo que enseguida nos dimos cuenta que desde el primer momento, así como tú nos lo has contado, nos sorprendió con que cotidianamente trata de estar cerca a la gente. Es decir, por ejemplo, él se encontró a almorzar con los representantes de las varias iglesias. También mi párroco de Roma ya estuvo 3 o 4 veces con él en este mes. El lunes estuvo con el presidente de la Iglesia Evangélica de Alemania, Schneider, y él mismo cuenta que fue un encuentro fraterno de corazón a corazón. Y yo veo en Papa Francisco un hombre que es libre de esquemas, de protocolos, y sobre todo nos hace ver cómo cambia el mundo si tratamos de vivir seriamente el Evangelio.
¿No te ha hecho impresión? A mí, por ejemplo, me hizo impresión el momento en el cual, encontrándose con la rueda de prensa, al final dijo: os bendigo, pero os bendigo con el corazón, silenciosamente, porque sé que entre vosotros hay personas que no tienen nuestra misma fe. Y esto me ha parecido un signo ecuménico de un gran significado delante de las otras iglesias cristianas y también de todos los hombres. Nos podemos esperar muchas sorpresas todavía. Gracias, Emmaus y Heike. Emmaus, aquí a mi lado hay un Jen italiano de Pesaro que quisiera hacerte una pregunta. Hola, Emmaus. Soy Héctor de Pesaro. Papa Francisco nos ha dado mucha alegría a todos los hombres del mundo. ¿Cómo podemos junto con él estar al servicio de todos a partir de los últimos? Perdona, Héctor. Yo quería añadir que, además de esta predilección hacia la periferia del mundo, existe una nota que caracteriza también a Papa Francisco, que es la humildad. Y a propósito de humildad, Benedicto XVI ha dejado realmente en todos nosotros un gran ejemplo de humildad en esta elección de valor que ha hecho de renunciar a su ministerio. Y entonces quería preguntarte, ¿qué es lo que significa para nosotros? ¿Qué paso más este ejemplo de humildad y de predilección por los pobres nos puede dar también a nosotros, también como movimiento? Yo diría que, en primer lugar, es una bonita lección de esta humildad que nos ha venido de estos dos últimos papas, Papa Benedicto y Papa Francisco. Y diría que en modos distintos, porque la humildad de Benedicto se ha vestido de silencio, de recogimiento, de oración, de apartarse, de saber renunciar, saber aceptar los límites de la salud, los límites físicos, casi desaparecer. La humildad del Papa Francisco es muy distinta, porque es la humildad de alguien que no tiene miedo de mostrarse y de poder decir y de mostrar, más que decirlo, que la humildad es sobre todo el amor que se convierte en servicio. Como decía Héctor, es servicio a los últimos, a los pobres, a los más pequeños. Realmente servicio de amor. Me parece que si puedo sugerir a Héctor y a todos nosotros de tomar esta actitud del Papa como modelo, como ejemplo, podemos también realmente ponernos de acuerdo todos de no dejar a nadie solo, porque no hay nadie más pobre de quien está solo y quien se siente solo. Por lo tanto, estar cerca de toda soledad, como nos decía Chiara, precisamente para que no la sienta ya, hacerla nuestra, esta necesidad de cercanía, de compañía, para todos. Y después el Papa nos muestra este servicio de amor. Tengo que decir que yo he estado realmente contenta, y creo que no solo yo, al constatar la sintonía que también el Espíritu Santo nos está empujando a nosotros en esa misma dirección como movimiento, justo en esta dirección de apertura, de salir fuera, porque me estoy dando cuenta que durante este último tiempo, por un lado, siempre recibimos preciosas noticias de la vida que existe en toda la obra, de la cual en la conexión conseguimos dar una milésima parte, porque son noticias muchas de todo el mundo, todas bonitas, frutas de la vida muy intensa de muchos de nosotros que continúan haciendo propia la vida de Chiara, todo lo que Chiara dejó. Y de esto estamos realmente muy agradecidos y al mismo tiempo sentimos y decimos que no podemos como sentarnos en las metas alcanzadas, sino que nos sentimos empujados a seguir más allá. Y en cierto sentido también nosotros hemos como estado tocados por este viento que nos ha hecho abrir puertas y ventanas, pero no para abrirlas y acoger a los que quieren venir a conocernos, sino para nosotros salir y salir nosotros al encuentro de los hombres, mujeres, al encuentro de los jóvenes. ¿Y ellos dónde están? En el mundo. Y ir a hacer esto de lo que está hablando el Papa, dar testimonio que Dios es amor. Y también nosotros, igual que el Papa, podemos decir que lo estamos experimentando. Lo experimentamos y lo experimentamos continuamente. Y sentimos que tenemos que ir hacia los hombres, que a través de nuestro amor
pueden experimentar el amor de Dios y que le robamos algo a los demás si no lo hacemos. Y entonces esto significa estar empujados como ir más allá de cualquier barrera actual, porque puede significar también perder en algún momento alguna seguridad, puede significar dejar un lugar que parecía consolidado, puede significar un traslado, puede significar cerrar algo. Pero quizás para repartir mejor las fuerzas que tiene la obra, las fuerzas del movimiento, en esos puntos de frontera en los cuales es más fácil encontrar a estas personas que necesitan, solos, pobres, los distintos de cualquier tipo de diversidad, cultura, raza, religión, etnia, de cualquier tipo de diversidad. Yo siento que esto tenemos que hacerlo, que el movimiento está dirigido en esta dirección, que lo hacemos todos juntos y que cada uno se siente protagonista en esta acción como para ir al servicio de todos los que encontramos. Un servicio de amor, un servicio de hermano, un servicio que construye cada vez más. Eso para lo cual ha nacido el movimiento, es decir, nuestra finalidad específica, que es realizar el deseo de Jesús, que todos sean uno, realizar la fraternidad universal en un camino que no puede hacer marcha atrás. Y esto, en este sentido, yo creo que podemos ser, como decía, te llamas Héctor, cerca del Papa, trabajar con el Papa en esta dirección, para ir hacia todo el mundo en una nueva siembra de este testimonio del amor de Dios. Gracias, Emmaus. Y gracias también a todos vosotros por este momento de comunión. Y siempre durante los días en los cuales estaba eligiendo el Papa Francisco, en todo el mundo recordábamos la muerte de Chiara, el 5º aniversario. Realmente una coincidencia especial. Veamos cómo se celebró en el mundo en este servicio que ha preparado Victoria Gómez con la dirección de María Mata Caló. La espiritualidad de Chiara fue siempre adelante, saliendo de Europa para encontrar Asia, América, el mundo árabe. No es solo un tesoro de los cristianos, sino también de nosotros los budistas. Es más, es un tesoro para todo el mundo. Y a todos le debemos respeto y amor para siempre. El 5º aniversario de Chiara. El 5º aniversario de Chiara ha reunido miles de personas en un marco inédito, la elección del nuevo Papa. Durante la misa de agradecimiento por Chiara en el Santuario Romano del Divino Amor se dio a conocer el nombre, Papa Francisco. Universal es la palabra clave para definir a la familia de Chiara y su agradecimiento por su maternidad. Cuando conocí a Chiara me llené de paz, me olvidé de mí mismo y del mundo alrededor de mí. Ella era una persona que su vibración me llevaba a descubrir lo indescubrible, lo invisible, la experiencia del amor, de aquello que la gente llama Dios amor. Ella es a la vez transformadora y transmisora. Transmisora también para el obispo Miller de Vancouver. La vida de Chiara y su espiritualidad de comunión fluyen ahora por las arterias de la Iglesia. En Bujumbura se han reunido 1000 personas de todo Burundi. Me ha impresionado, decía uno de ellos, la maternidad universal de Chiara a través de su sí a Dios. Se me ha desvelado el camino para la santidad. Universidad de Pretoria. Chiara Lubich es una santa en el cielo y tiene que ser reconocida así en la tierra. Concreción, otra palabra unida a responsabilidad. Una mesa redonda sobre la economía de comunión en el corazón de Belgrado, Serbia, donde ha echado raíces con 19 empresas. Un ideal que se hace cultura. En Estambul lo han demostrado juntos musulmanes y cristianos, con amigos de convicciones no religiosas. El patriarca Bartolomeo I quiso participar para expresar su reconocimiento a Chiara. Aula magna de la Universidad.
Roma, aula magna de la Universidad de la Sapienza. Eran 600 participantes de más de 100 universidades, un congreso promovido por la Escuela BA para investigar desde distintas perspectivas en el patrimonio del pensamiento que Chiara ofreció a la humanidad. Entendió perfectamente su tiempo y eso la convirtió en término del filósofo alemán Nietzsche contemporánea del futuro, porque realmente los seres humanos que entienden el presente es porque están viviendo o anticipando los tiempos por venir. La ciudad de Roma ha dedicado a Chiara la estación metropolitana de la Avenida Libia, barrio donde vivió casi 16 años. Este fue un acto para mantener viva la relación entre la ciudad y su ilustre ciudadana honoraria. En este momento nos están llegando algunos saludos desde Madagascar, por ejemplo, que están siguiendo muy bien la conexión, junto con otros obispos y con Chiara y Monseñor Antonio. También desde la Mariápolis de Praga nos saludan, que están siguiendo también desde Río, en Brasil. Retomando lo que decía Luz Ardiente en el video, Chiara nos encierra en los muros del mundo cristiano. Algo que demuestra esto es la profunda relación de estima que había entre Chiara y otras personas de culturas diferentes y de otras referencias religiosas. Con los años se desarrolló con estas personas un diálogo muy fecundo y concreto. Veamos de qué se trata en el servicio apenas realizado por Franz Coriasco y Franz Korenfif junto a la agencia Focus. Ahora les doy la bendición a todos ustedes y a todo el mundo, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Desde el inicio de su pontificado, el nuevo Papa Francisco ha querido subrayar la apertura de la Iglesia al mundo y la importancia del diálogo con los que se sienten fuera de ella. Nosotros y el vosotros, el cuarto diálogo. Abril del 2003, uno de los muchos encuentros que desde hace más de 20 años en todo el mundo crean ocasiones de diálogo entre el movimiento y amigos de convicciones diferentes. Una apertura que hoy es todavía necesaria en un mundo en el que ciertas antiguas distinciones entre ateos, creyentes, agnósticos y otras cosas parecen cada vez menos apropiados para calificar a los seres humanos. Y aún más porque en los países donde el sentido religioso está más desarrollado, el ateísmo a menudo asume las características de un simple anticlericalismo. Chiara Lubich ha sido entre las primeras en intuir la importancia del diálogo entre cristianos y amigos de convicciones no religiosas, con una delicadeza y fraternidad en el enfoque altamente innovadora. Fue ella misma quien lo confirmó en Lo Piano en mayo del 95. Nosotros tenemos una vocación universal, por eso nuestro lema es que todos sean uno. Ahora bien, en el todos estáis también vosotros, no podemos prescindir de vosotros, porque estáis en el todos, de lo contrario, cortaríamos fuera medio mundo, y en cambio decimos que sean uno todos. Por lo tanto, como podemos, seremos uno en los valores, en otras ideas, en algo, y quizás entre los no creyentes somos más uno, porque nos entendemos mejor que tal vez con otros católicos. Sucede. Desde entonces las ocasiones de encuentro y de intercambio se han multiplicado. Diálogos a 360 grados construidos, abatiendo estereotipos y precedentes prejuicios. En el movimiento de los focolares, el alma humana es algo maravilloso y esto hace parte de mi materialismo porque me comprometo con el movimiento de los focolares y porque tenemos una orienza en común, el mundo. En el movimiento de los focolares, las personas se comunican desde el amor, desde el corazón. Incluso si existen diferencias de terminología, está presente la comunicación desde el alma. Yo creo en los valores que predica Jesucristo, aún no creyendo que Jesús sea un hijo de Dios, por ejemplo. Pero acojo sus valores, me solidarizo con estos valores. Este es un terreno común que nos une. Con el consumismo, la principal característica es el individualismo. El individualismo, si se afirma como cultura y como concepto, es lo opuesto del diálogo. Y por lo tanto, cada uno mira sus propios índices.
no mira los intereses de los demás. Y sin diálogo no existe bien común, no hay crecimiento social y existen los conflictos. Nuestra función en el interno del movimiento yo creo que es la de volver a traer a la contemporaneidad, si realmente lo conseguimos, porque es un intento, la que fue la invitación que nos hizo Chiara. Por lo tanto, quizás podemos ser, para el movimiento, ser una especie de brecha hacia el exterior, hacia la sociedad. Si yo me quedo con toda mi idea dentro de mí, no tengo la capacidad de escucha que tú necesitas para decirme y donarme tu idea y tu experiencia humana. Un diálogo en continua evolución, tratando de definir cada vez mejor las relaciones y las perspectivas entre un nosotros y un ustedes, que sin embargo implica pertenecer a un único cuerpo. ¿Qué me espero de los amigos del cuarto diálogo? Espero que lleven al externo, fuera del movimiento, los ideales que animan al movimiento. Espero que sean lo que Chiara decía de Foucault, es decir, la piel de este cuerpo, la parte externa, la que se ve, y por lo tanto hace de trámite con todo el resto de la humanidad. ¿Y qué pueden esperarse nuestros amigos de parte del movimiento? Creo que pueden esperarse lo que cada uno de nosotros quiere, es decir, sentirse acogidos. El que todos sean uno. Esto fue lo que empujó a Chiara y a muchos con ella a ir por todo el mundo, a ir más allá del océano. Y a menudo esto quería decir ir hacia lo desconocido y hacerlo con valor, llenos de confianza en Dios. Y así, en febrero de 1963, Lucio Dal Soglio, Nicasio, Triolo, Danilo, Joaquim partieron hacia Camerún. Un día en el ambulatorio vi llegar a Lucas, donde yo trabajaba. Vi entrar a Chiara. Dijo, quiero hablar contigo y con Nicasio. Entonces nos sentamos en la sala de espera, que en ese momento estaba vacía. Y entonces Chiara nos preguntó, ¿qué piensan que sea más importante, abrir una zona o poner en marcha un ambulatorio? Entonces, un poco sorprendido por esta pregunta, pensé un poco y luego dije, quizás sea más importante abrir una zona. Y Chiara nos dijo, de acuerdo, entonces tú y tú vayan a Camerún. Fue así que nos preparamos y al cabo de 3 meses llegamos a Camerún. Pero al llegar a Camerún, para nosotros, en fin, era toda una gran novedad. No teníamos medios, no teníamos un lugar donde ir, etcétera. No había una comunidad, no había nada. Esta prueba, este periodo que lo pasamos así, constatando nuestra incapacidad en cierto sentido, fue, a mi modo de ver, necesario para afrontar una cultura distinta y luego para entender de qué manera llevar este ideal a la unidad, a una población, a una cultura que era diversa de la nuestra. Portare questo ideale dell'unità a una popolazione, a una cultura che era diversa dalla nostra. Ecco. Successivamente per A continuación, para Lucio y sus compañeros empezó una aventura que les llevaría a Shishong, en el corazón de África ecuatorial, entre plantas de eucaliptos y de café. Hemos querido volver a Shishong, donde hace 50 años empezó todo. Precisamente el 9 de febrero, la misma fecha de llegada a Camerún de este pequeño grupo de médicos focolarinos. En la iglesia de los capuchinos se celebró la misa de acción de gracias. En ella todavía está presente la Virgen con la corona de 2 estrellas que entonces regaló a Nicasio. El clima es solemne. La celebración eucarística está presidida por el arzobispo de Bamenda, Monseñor Esua, y por otros 3 obispos, junto a una veintena de sacerdotes y religiosos. La animación de la liturgia organizada por el coro parroquial de Shishong y las danzas Bangwa contribuyen a una celebración alegre que expresa la gratitud y alegría por los dones que Dios sigue dándonos también hoy. En la sala la fiesta continuó con testimonios y representaciones a través de grabaciones y de experiencias de los primeros focolarinos africanos. Un par de horas en las que recorrieron los 50 años de la que podemos definir realmente una aventura en la tierra de África.
Ringraziamo Lucio. Agradecemos a Lucio que está con nosotros aquí en la sala. Aquí lo vemos a Lucio. Y también a Gianni Antoniol de Fontem, que ha preparado este servicio. En este momento Lucio está de pie y te agradecemos, Lucio. Justo en Fontem, hoy se ha celebrado el funeral de Jane Francis, muerta de repente, una focolarina muy amada por todo el pueblo Bangua, que ha querido velarla día y noche con agradecimiento y conmoción. Nos siguen llegando más mensajes, por ejemplo, de Gerlandia en Minas Gerais, en Brasil, y también de Centroamérica. Nos llegan algunos saludos. Qué hermosa es esta familia planetaria que se hace viva. Ahora les proponemos la historia de un misionero de calle, que ha elegido vivir pobre entre los pobres. Fernando Muraca. Tú eres director de grabación y hace 10 años te encontraste en Brasil haciendo un servicio para la televisión sobre niños de la calle, ¿no? Sí, se trataba de hacer un documental sobre la actividad de un sacerdote, Padre Gian Pietro, un italiano, y trabajaba ahí con los niños de San Pablo en Brasil. Y cuando llegué, me sorprendió que había fundado una misión sobre una meditación de Chiara. Tengo un solo esposo sobre la tierra. Ahora, les propongo una breve entrevista que le hice en aquella ocasión 10 años atrás. Aquí está nuestra habitación, aquí nacerá una casa. Aquí estarán otros 4 misionarios. Elegí esta casa tan sencilla, barraca, como ven, es igual a las otras. Está en medio de las demás porque deseamos sumergirnos en la vida de estos hermanos nuestros. Y el otro día una niña en este lugar nos paró y nos dijo: ahora nuestras vidas cambiarán porque ustedes están aquí. Y entró en nuestra casita. Esto sucedió hace 10 años. Construimos una amistad muy profunda y cada vez en Navidad lo llamo para felicitarlo y para saludarlo. Y esta vez me dijo: ¿por qué no vienes a Haití dentro de unos días? Porque, como ustedes saben, Haití está en otra parte, muy lejos para nosotros italianos. Y si como ahí iba a ir el cardenal de San Pablo, él quería que yo fuera a visitar su misión. Y yo sentí en mi corazón que tenía que ir después de 3 días. Dejé todo y fui a verlo. Ahora quisiera hacerles escuchar algo que ha dicho de su amistad con Chiara Lubich. ¿Qué ha significado para él esta meditación? Tengo un solo esposo. Queridos hermanos focolarinos, hijos de Chiara, también yo me siento hijo de Chiara. Conocí el ideal cuando tenía 13 años. Todo lo que recibí en los años de mi adolescencia se imprimió de un modo indeleble en mi corazón. Especialmente la oración de Chiara: tengo un solo esposo sobre la tierra, Jesús abandonado. Hace 18 años llegué aquí a Brasil y poco a poco me sentí atraído por la realidad de los pobres, de la calle, y pasé a ser un misionero de calle, un sacerdote de la calle. En el año 2005 empezamos una pequeña obra llamada Misión Belén, que actúa aquí en San Pablo, en Brasil, y también en Haití y en Italia. Somos una obra de espiritualidad. Nuestro secreto profundo es este encuentro con Jesús abandonado. Tanto es así que esta oración de Chiara introduce el capítulo de los votos en nuestros estatutos. Yo también quería dar las gracias a Chiara y agradecer a todos los focolarinos que nos han ayudado a conocer este camino, que es el matrimonio con Jesús a través de esta meditación. Tengo un solo esposo sobre la tierra, Jesús abandonado. Tengo un solo esposo sobre la tierra, Jesús abandonado. Gracias.
Ringraziamo di cuore, Padre. Damos las gracias de todo corazón al Padre Gian Pietro por este fuerte mensaje que lo ha grabado adrede para nosotros y por lo que estáis haciendo. Estamos de verdad con todos vosotros. Las historias que hemos visto de verdad nos muestran lo que significa dejar la propia tierra, las propias seguridades, un poco como sucede cuando un focolar se traslada de una ciudad a otra. Y esto es un periodo de cambios también en el movimiento. Y a veces estos cambios pueden crearnos como preguntas. Vamos a ver qué sucedió en Singapur cuando desde allí, hace 2 años, el focolar se trasladó a Yogyakarta, en Indonesia, que está a una distancia de 4 horas de avión. Cuando supimos que debíamos trasladarnos, nos preguntamos cuál habría sido la reacción de la comunidad. Pensábamos que quizás estarían tristes, con una sensación de pérdida. Lo primero que pensé fue, no, el focolar estará tan lejos, ahora será más difícil. Después entendí que estaba haciendo un razonamiento egoísta. Al igual que Esther, sentí que en cierto modo debíamos estar dispuestos a perder el focolar. Estoy seguro de que si el movimiento está presente aquí, el espíritu del movimiento vivirá entre los que deseen encarnarlo. Para mí fue eso. Estamos aquí desde hace 2 años, aquí en Yogyakarta. Antes estábamos en Singapur. Todavía recuerdo que éramos 2 los que vinimos aquí. No sabíamos nada porque incluso la comunidad de aquí es... Y en cambio todo fue muy bien. En pocos meses nos encontramos con todo. La casa, cómo hacer el visado, la escuela para aprender el idioma. Aquí en Indonesia la vida empieza muy temprano para todos y también para nosotros. Y realmente apenas sales de casa, te encuentras enseguida gente que te saluda, todos te hablan, preguntando cómo estás, dónde vas. Por lo tanto, es todo muy espontáneo, muy hermoso. En el 2006 me parece que hubo aquí un terremoto y con una actividad de la AMU empezamos a ayudar a la gente. Les preguntamos, ¿qué necesitan? Y entonces vimos 2 cosas, 2 necesidades. Una eran los baños públicos y luego una cosa que se llama pendopo, que es un auditorio central, que lo pueden utilizar todas las personas de la comunidad. Estos son poblados, en su mayoría musulmanes, y dijimos, mira, somos cristianos, pero como movimiento también somos amigos de los musulmanes y queremos vivir con vosotros la fraternidad. Hemos conocido muchos jóvenes que también participan aquí y muchos fueron al Genfest. Después de esa experiencia han regresado llenos de fuego. Querían tener algo concreto para comenzar de inmediato. Y así surgió la idea de empezar una casa con estos jóvenes donde puedan vivir en comunidad para profundizar en la espiritualidad de la unidad. La experiencia que acabamos de ver nos hace entender que, como decía Chiara, no hay espina sin rosa. En Malasia, quien acogió a Emmaus y Giancarlo no fue el focolar, que allí no hay, sino precisamente la comunidad. Fue la primera etapa de un viaje que luego continuó hacia Australia y Nueva Zelanda. 3 settimane, 18.000 kilómetros. 3 semanas, 18.000 kilómetros, 12 horas de diferencia en uso horario, mezcla de pueblos, razas y religiones. Desde el 16 de enero al 5 de febrero, Emmaus y Giancarlo han visitado Malasia, Australia y Nueva Zelanda, admirando los abundantes frutos de una siembra que empezó hace ya algunos decenios. Johor, città Johor,
ciudad multicultural de Malasia, en la frontera con Singapur, acogió a un grupo de 300 personas venidas de Indonesia, Singapur y Malasia. Desde hace unos años el Focolare se trasladó a Yogyakarta, en Indonesia, y en la actualidad son los miembros de la comunidad quien mantiene y lleva adelante la vida del movimiento en Singapur y Malasia. De hecho, fueron ellos quienes prepararon hasta los mínimos detalles la visita de Emmaus y Giancarlo a estas tierras y acogió a las comunidades del movimiento que aquí se reunieron con ellos. Cuando supimos que Emmaus habría hecho una escala en Singapur, estábamos contentos de poder darles la bienvenida y prepararlo todo. En Johor no hay Focolare. Me di cuenta que en cada uno de los lugares que visita la Presidente hay un Focolare. Nos sentimos predilectos porque Emmaus había aceptado este lugar para encontrarse con la L'accoglienza si è trasformata. La acogida se transformó en una fiesta, la fiesta en testimonio, un compartirlo todo a nivel material, cultural y espiritual que hizo de telón de fondo para este acontecimiento. Dificultades, pruebas y dolores superados por un amor que transformó todas las situaciones. En Yogyakarta hubo una inundación, la peor que nunca hemos vivido. Para llegar al aeropuerto tuve que atravesar a pie un río de agua durante 2 kilómetros, hasta llegar a la autopista. Solo entonces, desde allí, puedo continuar hasta el aeropuerto, pero estoy contenta de haber podido participar a este encuentro con Emmaus. Dalla Malesia ancora 7 ore di volo. Todavía 7 horas de vuelo y una diferencia de 3 horas para llegar a la Tierra del Sur, Australia, un continente extenso que actualmente acoge a un mosaico de nacionalidades, europeos, americanos, asiáticos, y desde febrero del 2012, una ley aprobada por el Parlamento reconoce a los aborígenes como los primeros habitantes de estas tierras sin límite. Es un hecho histórico que marca una etapa nueva para la convivencia pacífica entre estos pueblos. Y para enriquecer la pluralidad cultural han llegado a Melbourne unas 40 personas de las islas del Pacífico. Con un notable esfuerzo económico han conseguido viajar gracias también a la comunión de bienes entre los miembros del movimiento de Australia. Gracias a la providencia de las voluntarias de Melbourne, que también ellas han trabajado incansablemente, estamos aquí contentas de poder estar aquí en el encuentro. La naturaleza hace de marco al descubrimiento de un pueblo de carácter fuerte, capaz de vencer cualquier obstáculo, incluso los planteados por la misma naturaleza. El 28 de enero, en la Universidad de Melbourne, con una ceremonia aborigen, se recuerda a la Madre Tierra, a quien no se le debe el culto, sino aprecio y absoluto respeto. El rito invita a poner la mano sobre un montoncito de tierra colocada en una corteza de árbol. Con grabaciones y experiencias se contaron la historia de la difusión de la espiritualidad de la unidad. El traslado de Rita Mucho, focolarina, desde Nueva York a Melbourne en 1967 por motivos de trabajo, marcó los inicios del movimiento. Y comparado con una corriente de agua fresca que riega el continente, el espíritu del movimiento ha penetrado en la vida de muchas personas. Un numeroso grupo de jóvenes da testimonio de cuánto esta corriente ha penetrado en las nuevas generaciones. Esta agua somos nosotros. Sentíos una gota de agua, no todo el río, sin duda, pero una gota que junto a la otra sale de esta sala para regar, para bañar, para revitalizar a toda esta gente que está aquí, que no lo sabe, pero que tiene hambre y sed de Dios. Nos hemos comprometido a difundir estas gotas de agua, a reevangelizarnos a nosotros mismos, el lugar de trabajo, las familias, y así llevar la vida del Evangelio en nuestro país. Y por último, otro vuelo, otras 3 horas de uso horario, cerca de la hora cero, que da inicio a cada uno de los días del calendario.
Wellington, capital de Nueva Zelanda, es la ciudad del viento. El neozelandés es un pueblo orgulloso de sus tradiciones y costumbres. El Tratado de Waitangi, de respeto mutuo, que después de 150 años de inobservarlos, en 1995 fue reconocido, supo poner fin a la fuerte discriminación contra los maoríes. Y actualmente cada vez más se valorizan más las culturas autóctonas. El país se ha convertido así en un modelo de convivencia y la tolerancia en una tradición consolidada. La bienvenida a Emmaus y Giancarlo se hizo a través de la haka, danza típica maorí, expresión de la pasión, el vigor y la identidad de la raza. Un breve percorso Un breve recorrido histórico hecho de imágenes, sonidos, danzas y testimonios introduce la realidad de esta comunidad compuesta de muchos inmigrantes. Benvenuti a casa è il loro Bienvenidos a casa es el lema. Il dialogo con Emmaus e Giancarlo. El diálogo con Emmaus y Giancarlo sobre muy variados argumentos se realiza de un modo muy abierto, sincero y profundo. En el encuentro con unos 60 jóvenes, Emmaus destaca la importancia de su vida y su presencia en este continente para la realización de un mundo más unido. Este movimiento envuelve el mundo entre sus brazos. Entonces, el sueño de Chiara era precisamente tener el mundo en los brazos para ofrecerlo a Dios. Y ahora lo tiene a través vuestro. Si no estuvieseis en este lado del mundo, habría un vacío. Y en cambio, como estáis, hay un lleno. En el otro lado está un lleno y juntos, esperemos, ayudar al mundo a que se acerque más hacia Dios, ¿verdad? Juntos. Y cada etapa del viaje se ha revelado como un estímulo y una nueva comprensión de cómo corresponder cada vez mejor al don del carisma que Chiara ha compartido más allá de todas las fronteras. Ecco, questi servizi su questo viaggio sono stati preparati da Adriana Avellaneda e Kim Rowley del Centro Santa Chiara, che realizzerà un documentario sulla ricchissima vita delle comunità di questi paesi. Ma prima di andare al prossimo, ci stanno arrivando tantissimi email e SMS, e pensavamo di leggerne alcuni insieme. Allora, di Pavia, Alberto di Pavia, questo inizio di collegamento ci sta aprendo ancora, ci sta aprendo ancora di più il nostro cuore verso ogni fratello. Qui da Scicli, una famiglia in Sicilia, la famiglia Ventura. Siamo in 14 e vi stiamo seguendo. Vi assicuriamo tutta la nostra unità da tutta la comunità di Scicli. È un messaggio. Grazie per averci ricordato l'importanza del servizio al fratello. Sto sperimentando, aprendomi al mondo quale dono è per noi l'altro. E pronta a dare la vita per un mondo unito. Ecco, anche da Nantes, in Francia, tanti saluti con Gen, volontari focolarini, dopo una giornata di ritiro in comune. Tanti altri saluti da Lussemburgo e anche da Glasgow, dove sono in 20 ad ascoltare il bellissimo collegamento. Grazie. Okay. E adesso guardiamo. Ahora miramos otro de estos servicios que los ha preparado el Centro Santa Chiara y es un anticipo. Con este servicio queremos hacer un anticipo de los Gen 3 de Australia. Para mí y para algunos de nosotros, el verdadero comienzo de la vida Gen fue en 2009, con el Supercongreso en la India. Ya que estábamos tan lejos del resto del mundo, a veces nos sentimos un poco aislados en nuestro pequeño bolsillo, rincón del mundo. Por lo tanto, viajar a India y ver a personas de diferentes naciones y religiones fue como abrir los ojos a un panorama más amplio. De vuelta a Australia nos preguntamos, ¿qué podemos hacer ahora? Tuvimos una maravillosa experiencia espiritual completa y ahora, ¿qué hacemos en nuestro pequeño rincón, bolsillo del mundo? Nos reunimos todos juntos y decidimos que queríamos difundir el ideal, continuar amando a todos. No era suficiente permanecer dentro de nuestro pequeño grupo. Fue un desafío y preparamos un campamento para los chicos de la unidad. Vinieron nuestros amigos y les gustó mucho.